Hoy amanecimos en New Jersey, completamente cubiertos de nieve. Desde anoche se sabía que la tormenta iba a ser fuerte. Nieve espesa, hielo, viento que corta la piel. Cuando el mundo se pone así de hostil, uno se da cuenta de algo muy claro. No todos tenemos las mismas protecciones. Mientras algunos cerramos una puerta, subimos la calefacción y nos resguardamos, hay otros que no tienen nada de eso. Y antes de pensar en cualquier otra cosa, lo primero que hice fue pensar en ellos. Nunca he sido de hablar de lo que hago y nunca me ha gustado mostrarlo. No porque no importe, sino porque siempre sentí que el amor verdadero no necesita cámaras. Pero hoy bajo esta tormenta, quizás sea el momento de que me conozcan un poquito más. No para convencer a nadie, ni para callar críticas, sino porque a veces, cuando la gente no conoce tu historia, llena los vacíos con juicios. Él es Toby. Llegó un día muy flaco, de esos cuerpos que ya no tienen reservas, lleno de pulgas, con hambre de verdad, de la que duele. Empecé a alimentarlo sin saber si se iba a quedar o si al día siguiente no volvería. Pero volvió, y volvió otra vez. Se hizo amigo de mi gordito, y eso es algo grande, porque mi gordito es solitario. Él es el rey de mi patio. Lleva más de 2 años ahí. Nunca se ha ido y nunca ha buscado otro lugar. Este es mi gordito. Llegó siendo un bebé. Llegó con su mamá. Ella estaba desnutrida. Solo era ojitos, toda seca, muriéndose de hambre. Llegó con sus 2 crías. Aquí tuvieron comida segura, refugio seguro y amor, mucho amor. Después la mamá entró en calor y se fue. Volvió tiempo después, pero ya embarazada. Gracias a Dios pudimos encontrar familias para que las crías fueran adoptadas. De ahí fue que adopté a Milo. Milo llegó siendo un bebé. Hoy tiene 1 añito de vida. Vive conmigo, está a salvo y es parte de mi familia. Él es Simba. Hace unos meses regresé de trabajar y escuché unos maullidos muy bajitos. No eran fuertes, ni eran insistentes. Eran de esos sonidos que casi se rinden. Era un gatito atrapado en una ventana de un sótano. Cuando logré sacarlo, lo que vi me rompió el corazón. Era puro esqueleto. No tenía fuerzas ni para maullar. Le di comida y se la comió con gran desesperación. Le di más y le di agua. El gatito tenía miedo, mucho miedo. Hoy Simba sigue aquí. Está más tranquilo. Ha recuperado peso y su pelaje volvió a brillar. Hoy, con esta tormenta de nieve y hielo, Simba y Toby están refugiados en mi porche. He movido refugios, he improvisado y he usado lo que tengo. No porque sea perfecto, sino porque en momentos de supervivencia, lo importante no es la perfección, es estar.
Por eso me duele tanto, Cacá, porque cuando uno ha visto el hambre de cerca, el miedo de cerca y el abandono tan cerca, entiende que nadie debería ser dejado solo en un entorno hostil. Hay personas que me han escrito diciendo: señora, en vez de perder el tiempo con animales, ¿por qué no habla de los niños que están muriendo en las guerras? Y cada vez que leo algo así, no siento rabia, siento tristeza. Porque la compasión no funciona como un interruptor. No se apaga para unos y se enciende para otros. El dolor no compite. El sufrimiento no se cancela porque miremos hacia un lado distinto. Los niños que sufren hambre, frío y guerra importan. Y los animales que no pueden hablar y que dependen completamente de nosotros también importan. Una cosa no quita la otra. De hecho, quien es capaz de sentir compasión por un animal indefenso suele ser la misma persona que se quiebra al ver sufrir a un niño. También me han dicho que yo hablo del caso de Cacá para lucrar. Si supieran, quizás dirían lo contrario. Pero no vine aquí a mostrar números, vine a mostrar valores. La gente a veces puede ser cruel, especialmente cuando no conoce tu historia. Pero uno aprende algo con el tiempo. No todo el mundo va a entender tu corazón y no todo el mundo tiene que hacerlo. Basta con que tú sepas por qué haces lo que haces. Yo trabajo, yo me canso y llego a casa agotada. Y aún así, cuando hay nieve, cuando hay hielo, cuando hay viento, sigo saliendo a cuidar de quienes dependen de mí. No porque espere algo a cambio, sino porque eso soy. La compasión no se compra con dinero, no se aprende en una escuela y no viene con títulos ni con aplausos. La compasión nace en el corazón o no nace nunca. Nace cuando eres capaz de mirar al que sufre, humano o animal, y no apartar la mirada. Nace cuando entiendes que el dolor no necesita permisos para ser atendido. Cacá, Meat, Puka, Bibi y tantos otros animalitos abandonados, invisibles, olvidados, que no tienen voz ni defensa. Todos ellos sienten, todos ellos recuerdan y todos ellos sufren. Y cuando alguien me pregunta por qué sigo hablando de ellos, la respuesta es simple: porque alguien tiene que hacerlo. Porque si el mundo ya es demasiado frío, alguien tiene que ser refugio. Espero de corazón que este video les haya dicho algo. Gracias por verme, gracias por su tiempo y muchas gracias por no dejarme sola en la lucha por Cacá. Nos vemos en un próximo video.